Un día de invierno, al volver a casa, mi madre, viendo que yo tenía frío, me propuso tomar, contra mi costumbre, un poco de té. Dije que no primero, pero luego, no sé por qué, cambié de opinión. Mandó a comprar uno de esos bollos pequeños y rollizos que se llaman magdalenas. Pronto, maquinalmente, agobiado por el día triste y la perspectiva de otro igual, me llevé a los labios una cucharada de té en la que había dejado reblandecer un trozo de magdalena. Pero, en el instante mismo que el trago de té y migajas de bollo llegaban a mi paladar, me estremecí, dándome cuenta de que pasaba algo extraordinario. Me había invadido un placer delicioso, aislado, sin saber por qué, que me volvía indiferente a las vicisitudes de la vida, a sus desastres inofensivos, a su brevedad ilusoria, de la misma manera que opera el amor, llenándome de una esencia preciosa, o más bien, esta esencia no está en mí, sino que era yo mismo. Y no me sentía mediocre, limitado, mortal. ¿De dónde podía haberme venido esta poderosa alegría? Me daba cuenta de que estaba unida al gusto del té y del bollo, pero lo sobrepasaba infinitamente. No debía de ser de la misma naturaleza. ¿De dónde venía? ¿Qué significaba? ¿Cómo apresarlo? La respuesta a las preguntas es el recuerdo. Lo que el protagonista de En busca del tiempo perdido experimenta al morder la magdalena remojada en té es una reminiscencia que lo retrotrae más bien a un momento específico de su infancia, cuando su tía remojaba la magdalena en té para compartirla con él. Probablemente el francés Marcel Proust, autor de este clásico de la narrativa occidental, sea uno de los que mejor han capturado en papel una experiencia que todos hemos vivido al probar un plato de comida, sin buscarlo conscientemente. Los olores, los sabores, las texturas y los colores según la preparación tienen la fuerza suficiente para traernos imágenes del pasado. Estos recuerdos casi nunca tienen solo a un protagonista, pues cada platillo que hemos probado en nuestras vidas, especialmente en la infancia, siempre están relacionados con nuestras familias. El fuerte vínculo entre una madre y su hijo recién nacido se refuerza en el momento del amamantamiento. Conforme pasa el tiempo, el bebé ya es capaz de procesar alimentos cada vez más complejos. La cantidad de información de cada plato que va probando es invaluable. Un niño desarrolla sus sentidos en cada bocado y aprende los distintos alimentos que existen: los vegetales, las carnes, las frutas, las especias, entre otros. Y los distintos tipos de preparados: guisos, asados, estofados, ensaladas, postres, sopas, caldos, chupes, purés, una bandeja multicolor de productos de la tierra cocinados por las manos de los padres. Pronto, comer deja de ser solo un acto de mera supervivencia y se convierte en una experiencia compartida, pues el ritual de la comida siempre se realiza acompañado durante la infancia. Asimismo, cada platillo frente a la mesa es el resultado de un recetario familiar que se ha ido transmitiendo de generación en generación. Gracias a sus padres, abuelos y demás familiares, el niño empieza a relacionarse con los alimentos de su región, con los platillos nacionales e internacionales, que le ayudan en cierta medida a formar su identidad, a entender su lugar en este mundo y a establecer lazos con un colectivo mayor, la comunidad. Porque comer no solo es una actividad que una a la familia, sino también a los vecinos del barrio o del pueblo, a los amigos de la escuela, de la universidad o del trabajo. Comer nos ayuda a establecer vínculos. En cada celebración, como en las fiestas patronales, el vaciado del techo de una casa, la inauguración de algún local, entre otros actos comunitarios, las personas se reúnen para compartir un almuerzo o una cena. Incluso en los momentos asiagos, como un funeral, se organiza un convite como agradecimiento para aquellos quienes nos acompañan en estos instantes. Comer es, definitivamente, un acto social, pero quizá perdamos de vista ello en estos tiempos en los que la exigencia constante de rapidez y eficiencia han trastocado nuestros hábitos alimenticios. Pienso en la vida en las grandes ciudades, en las largas jornadas de trabajo, en la casi solitaria vida de los estudiantes, por ejemplo, que migran buscando oportunidades. En estas circunstancias, lo que se busca para saciar el hambre suele ser lo más barato y lo más rápido de preparar, o mejor, lo que ya está envasado. Pero el fast food, la comida procesada y demás invenciones
no pueden desplazar las recetas tradicionales. Y esto se hace evidente cuando, luego de meses de comer alimentos procesados, uno prueba un plato casero. En momentos como esos, uno experimenta la sensación de calor y confort que describe Proust en el fragmento que leí al empezar. Estos vínculos familiares y comunitarios han terminado forjando nuestra identidad culinaria hispanoamericana. En cada preparación se reflejan nuestras distintas culturas, hermanadas por el uso del español y de insumos y recetas similares. Estos fuertes lazos los apreciamos en el hecho de que en distintos países se sirven platos que tienen el mismo nombre, que se parecen bastante, pero que tienen variaciones en los ingredientes o en la forma de preparación. Por ejemplo, en el Perú podemos preparar ceviche, pero el mismo plato se prepara en Ecuador y en Colombia. En Chile se cocinan humitas, pero también en Perú. En Venezuela son muy conocidas las arepas, pero también se preparan en Colombia. ¿Importa saber cuál fue el país pionero en desarrollar la receta? No tanto, pues esta, aunque en apariencia es la misma, ha tomado características del país en las que se ha desarrollado. Otro caso es el de las culinarias semejantes en algunos países, como sucede con Guatemala y México. Esto se debe a la cercanía territorial y al pasado prehispánico, pues ambos países comparten muchos insumos y también técnicas de cocción. Los platillos de ambos países, por ejemplo, se caracterizan por darle preferencia a lo picante. Además, en las salsas se mezclan los mismos ingredientes, como la pepita de calabaza, los chiles, el ajonjolí, el cacao, el pimiento, el clavo de olor, etc. A pesar de que los materiales sean los mismos, siempre se encuentran diferencias en los platos. La imaginación los lleva a usar de manera distinta los productos de su tierra. Hablemos ahora de las culinarias nacionales, de aquellos platos que les dan forma a las gastronomías nacionales y que son distintivos de cada país. Esto sucede cuando la preparación no ha sido internacionalizada y tiene un fuerte arraigo regional. Las comidas regionales se caracterizan por usar insumos que son difíciles de conseguir en otras latitudes y por formas de cocción más tradicionales. Por ejemplo, se pueden cocinar carnes en hornos bajo tierra o en hojas de plátano. Uno de los países en el que se puede apreciar estas diferencias es Colombia, y esto debido a su compleja geografía. Además de sus platos más representativos, como la bandeja paisa, el sancocho y el ajiaco, existen otras preparaciones en las que se mezclan geografía e historia. En el Valle del Cauca, por ejemplo, se prepara el arroz atollado, que es un plato parecido al risotto y que incluye pollo. La receta se originó en las cocinas de los afrodescendientes que trabajaban como cortadores de cañas en las fincas a mediados del siglo XIX. Otros platos son el pargo frito con patacones y el arroz con coco, que se prepara en la costa del Caribe colombiano. Otro es la patarasca, típica de la Amazonía del suroeste del país, y los pusandaos, que son una preparación de origen africano propia de la costa del Pacífico colombiano. En este repaso de las similitudes y diferencias de las cocinas nacionales, se debe tener en cuenta otro hecho. Cada vez las fronteras que separan a los países se vuelven más tenues por las constantes migraciones, y estas terminan reconfigurando recetas y tradiciones. Debido a que la historia republicana de los distintos países que conforman Hispanoamérica se ha caracterizado por la inestabilidad económica y política, muchos han optado por salir de sus países en busca de mejores oportunidades. Incluso, dentro de los mismos países, se ha producido en las últimas décadas una fuerte migración. Vemos, pues, que la gente del campo se desplaza a las ciudades. Y esto es evidente en el crecimiento muchas veces desordenado de las grandes urbes, como sucede en Lima y en Ciudad de México, dos importantes metrópolis hispanoamericanas. Empecemos hablando de las migraciones internas, las que se producen dentro de un mismo país. Como entre una ciudad y otra la diferencia de insumos no es drástica, se puede replicar un plato típico de pueblo en las grandes ciudades. Quizá lo que más cambie en estas situaciones sean las formas de preparación. Pienso, por ejemplo, en la pachamanca, un plato que en los pueblos de la sierra se cocina en hornos bajo tierra. En las ciudades, donde la mayoría de familias viven en departamentos, que lamentablemente cada vez son más pequeños, preparar pachamanca con las técnicas tradicionales resulta imposible. Pero eso no impide que uno pueda disfrutar de este plato. Las ollas han reemplazado a los hornos subterráneos.
El sabor puede ser distinto, pero la costumbre no se pierde, sino que continúa transmitiéndose. Este método de cocción es similar al que se realiza a través de pips, una técnica prehispánica que se desarrolló en Yucatán, en México, y que sirve para la preparación de un plato bastante conocido como es la cochinita pibil. Pasemos ahora a las migraciones internacionales. La que más ha concitado la atención de la prensa internacional en años recientes es el exilio de miles de venezolanos por la crisis que atraviesa su país. Junto a ellos han viajado también las recetas de su tierra, por ejemplo, las de las arepas, una preparación semejante a las empanadas, y las de las tisanas, una bebida que se prepara a base de frutas, solo por mencionar algunas de las recetas más famosas. Conforme se han ido consolidando en sus países de adopción, los venezolanos han empezado a dirigir restaurantes en los que preparan platos tradicionales. Más que destinados a la difusión de su gastronomía, su objetivo es acoger a sus hermanos y mediante una receta tradicional en la que se mezclan sabores y olores familiares, ayudarlos a regresar al hogar en cada bocado. Pese a que la experiencia del migrante se caracteriza por la nostalgia, el estar en un espacio geográficamente similar al del país de origen y en el que se habla el mismo idioma, brinda un poco de consuelo. Resulta mucho más difícil adaptarse a un país fuera del ámbito hispanoamericano. No solo el idioma es una barrera, sino también las costumbres. Pero los seres humanos nos caracterizamos por nuestra plasticidad y nuestra facilidad para adaptarnos a nuevos entornos. En estos espacios es donde más se ha desarrollado la comida fusión, en la que se mezclan distintas culinarias nacionales, y obviamente no solo las del ámbito hispanoamericano, sino también las de los países africanos, países asiáticos, europeos y los de Oceanía. La convivencia le da una nueva vida a las recetas tradicionales. Para aquellos que han tenido la fortuna de vivir siempre en sus lugares de origen, de no haber experimentado desplazamientos, de no haber migrado a otra ciudad, a otro país, de repente podría parecerle exagerada la emoción de quienes regresan a su tierra luego de vivir durante años alejados de ella. Se suele recibir a quienes regresan invitándolos a comer. La alegría que experimentan al ver un plato conocido y querido ante ellos es indescriptible. Así se trata de una preparación sencilla, como el ceviche, un plato en el que se unan trozos frescos de pescado bañados con jugos de limón y se mezclan con cebollas crujientes y ají. Esta preparación se acompaña con rodajas de camote y choclo tierno. También podría tratarse de un plato más complejo, como los chiles en nogada, que se preparan a base de un picadillo de carne de cerdo o de res mezclado con distintas frutas. Estos chiles rellenos se cubren con una salsa de nuez, perejil y granos de granada. Vemos entonces que luego de unos minutos de silencio casi místico, en el que los comensales dan cuenta de lo que tienen enfrente, recién en ese momento es cuando empiezan las conversaciones. Afloran entonces los recuerdos de lo vivido, el repaso de las aventuras experimentadas fuera de la tierra natal. La sobremesa recrea una costumbre griega del siglo X a.C. Recibir al huésped con comida y bebida, dejar que se satisfaga y solo entonces dejar que cuente su historia. Para terminar, me gustaría retomar la mención que hice a la industria alimentaria. Aunque su avance resulta inevitable, hace algunos años ha surgido un movimiento que apuesta por la comida saludable, elaborada con productos orgánicos y que respeta a los animales. Se trata de una propuesta que nos obliga a tomar conciencia de los alimentos con los que nutrimos nuestros cuerpos y además nos motiva a cuidar el medio ambiente. Ahora es posible encontrar en las ferias vegetales cultivados sin insecticidas y otros productos tóxicos que a la larga terminan causándonos enfermedades. E incluso nosotros mismos podemos cultivar nuestros propios vegetales. Esta práctica es posible de realizar incluso en departamentos. Este uso más consciente de los alimentos nos ayuda a retomar un vínculo que trasciende lo familiar y lo comunitario, y que por el ritmo de vida citadino perdemos de vista, el vínculo con nuestra madre tierra. Espero que este repaso por las distintas variables que le han dado forma a la gastronomía hispanoamericana sirva como presentación de los relatos que conforman esta nueva edición de Siddle Escribe, certamen literario que ha tenido como tema justamente los sabores de nuestra tierra, la relación ineludible entre recetas y recuerdos. Muchas gracias.